Bien, muy buena. En primer lugar, me agradecer la oportunidad de poder intervenir ante vosotros para tratar un tema que me parece muy oportuno y bastante importante tratarlo porque tiene la suficiente actualidad y, como hemos visto en las intervenciones anteriores, parece que va a ser alguno de los ejes centrales de actuación y me parece muy oportuno, por lo tanto, también el contenido de la intervención. Mi idea es hacer, como señalo ahí, unas consideraciones críticas del marco normativo, en particular del Real Decreto 1529-2012, en el que se introduce, al menos formalmente, lo que se denomina formación profesional dual. No obstante, considero, para poder tratar específicamente los apartados que se desarrollan en el Real Decreto, hacer algunas valoraciones previas, generales, sobre ese tándem formación y empleo. Mi idea, o lo que quiero plantear previamente, a efectos de valorar la regulación al respecto, si existe realmente, o lo que hay que plantearse, en definitiva, previamente, es si existe una idea clara, o al menos aproximada, de cuál es el papel que la formación y los instrumentos que se ponen a cabo, que se ponen en marcha, si existe una idea clara de qué sentido tiene la formación dentro del empleo y si los instrumentos que se llevan a cabo son adecuados. En principio, o al menos me parece una cuestión importante porque, en definitiva, va a responder a otra que a mí me parece especial y particularmente importante, que es si la formación sirve para mejorar la recualificación, o lo que hablaba antes, era la empleabilidad y ese concepto de competitividad de la empresa, o si la formación es exclusivamente un mecanismo o un instrumento para favorecer transiciones más o menos exitosas, ese elemento no es importante, y en definitiva como instrumento de inserción y de fomento, y no, por tanto, como un instrumento de mejora de la cualificación de trabajadores y de la empleabilidad de estos y la posibilidad de competitividad de las empresas. El marco existente antes de este Real Decreto, al menos en teoría y a priori, señalaba la apuesta por una formación de carácter profesional y encuadrada bien dentro de la formación profesional reglada o bien dentro del Real Decreto 395-2007 de la formación profesional para el empleo, en sus diversas variantes que hemos visto aquí, ¿no? Oferta, de demanda o en alternancia. Y, en principio, los instrumentos que desde el ámbito laboral se ponían o se ponen para llevar a cabo esa tándem formación y empleo son los contratos formativos, sean los contratos en práctica o el contrato de formación y aprendizaje del artículo 11. Esta es la estructura que, al menos a priori, haría pensar que que tenemos un modelo en el que la formación busca o debería buscar algo más relacionado con la mejora de la empleabilidad, en el concepto que veíamos en la intervención anterior, que de cara a la inserción. Lo que pasa es que cuando uno empieza a rastrear cuál es la actuación normativa en materia de formación y empleo, se da cuenta que lo que nos encontramos en muchas ocasiones es un totum revolutum de instrumentos, mecanismos, en los que, en definitiva, se evidencia que en nuestra normativa no hay claro qué se quiere hacer. Y subrayo este aspecto porque me parece importante, ya que a veces se van a generar lo que se denominan culturas empresariales. Recuerdo el informe de expertos sobre la contratación temporal y hablaba precisamente del uso indebido de la contratación temporal porque había una cultura empresarial que malentendía la flexibilidad como la temporalización de las relaciones laborales. A ver si vamos a ir a una cultura empresarial que entiende la formación como un elemento de precarización o reducción de costes y no como un instrumento que sirva verdaderamente para esa mejora de competitividad en los términos que nos señalaban anterior. Sin ánimo de ser exhaustivo, voy a poner algunos ejemplos de lo que pretendo señalar en relación a que no está claro qué se quiere de la formación. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 4/2013 introduce el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, cuyo carácter, la formación que pretende, desde mi punto de vista, lo que hace es echar por tierra una gran parte del trabajo y esfuerzo que supone implicar el trabajo y la formación. ¿Por qué? Porque carece de cualquier vinculación profesional, no es necesario, ni siquiera es necesario que se realice, porque puede venir ya realizada por el propio trabajador, y, en definitiva, se convierte en una excusa para la reducción de costes de seguridad social en estos casos. En segundo lugar, el contrato en práctica. Recordamos que el artículo 13 del Real Decreto Ley 4/2013 establece que, al menos para jóvenes de 30 años y en tanto en cuanto
mantengamos las tasas de desempleo que tenemos actualmente, que sabemos que van a durar tiempo, no existe ya una limitación en cuanto al tiempo que se obtuvo el título habilitante para poder ser contratado en práctica. ¿Qué supone eso? Pues que realmente la finalidad no parece, si se aleja uno mucho tiempo de ese título que obtuvo, que lo que va a hacer en la empresa es poner en práctica su título. Será otra cosa. Por lo tanto, digo, también se deforma el sentido de este instrumento, ¿no? En tercer lugar, las denominadas prácticas profesionales no laborales del Real Decreto 1543-2011. Bueno, primero se señala expresamente por el Real Decreto que están dentro como del artículo 25.1b de la Ley de Empleo. Lo que pasa es que si analizamos el régimen jurídico de estas prácticas profesionales no laborales, la verdad es que no responde muy bien al Real Decreto 395-2007. Es otra cosa. Y de nuevo volvemos a introducir elementos que tienen más que ver con la inserción y con la huida desde el mundo laboral para que la formación sirva para otra cosa. Además, este tipo de prácticas no laborales, para mí lo que supone es dejar en cuestión el contrato en práctica, porque el objeto prácticamente coincide, los sujetos prácticamente coinciden, y por lo tanto uno lo que no termina de entender es qué sentido tiene, si hay un contrato en práctica, este tipo de figura, o lo que buscamos es otra cosa. Tanto más cuanto el legislador, si lo vemos en el Real Decreto Ley 4/2013, cuando introduce una mejora en los incentivos, en los casos de que trabajadores que hayan estado con unas prácticas de este tipo sean contratados en práctica, lo que tiene una mejora en los incentivos. Y yo ya me planteo varias cuestiones. Aparte digo de distorsionar la figura del contrato en prácticas, porque si existe, ¿para qué existen estas prácticas no laborales? Segundo, ¿cuál será el objeto de un contrato en práctica que tiene como sentido que quien no tenga conocimientos prácticos los ponga en marcha porque tiene nada más que conocimientos teóricos? Pero es que estas personas vienen de realizar prácticas conforme a este Real Decreto. ¿Qué significa? Pues que de nuevo me parece que la formación es un instrumento o una excusa para reducción de costes más que para otro aspecto, porque va a volver a poner en práctica en la misma empresa lo mismo que hizo estando en situación de prácticas no laborales. Lo que, por lo tanto, a mí se me plantea aquí es cuál es el sentido de esta huida permanente del derecho del trabajo, cuando además, y lo vamos a ver en el Real Decreto que vamos a analizar ahora, sobre formación profesional dual, se supone que el título competencial fuerte es el relativo a la legislación laboral. Y lo que hacemos continuamente es buscar instrumentos que huyan del derecho del trabajo. Si a todo ello unimos las incesantes reformas que en materia de contratos formativos han existido en este país, que creo que es de los ámbitos más castigados por las modificaciones permanentes, muchas veces sujetos a urgencias más o menos coyunturales, pero que realmente lo que te trasladan es que estas figuras tienen un problema de identidad. ¿Para qué sirven las figuras de los contratos formativos? Y añado, si a esto le vamos a incluir la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan utilizar contratos de puesta a disposición para trabajadores con contratos de formación y aprendizaje, me parece que al final lo que se está siguiendo es primar aspectos de inserción, de interés empresarial en el sentido de reducción de costes, más que a la formación, a la empleabilidad. Porque no tiene sentido que los trabajadores de empresas de trabajo temporal, que en principio son trabajadores cualificados, y ahí me parece que sería muy interesante leer toda la literatura científica que en su momento se hizo sobre el interés de la empresa de trabajo temporal, hablamos de trabajadores ya formados que para eso los cedes. ¿Qué hace esta figura aquí? Y vamos a ver que esto, desde mi punto de vista, genera importantes elementos de distorsión sobre un sistema que no está bien regulado. Pasando ya a aspectos concretos sobre la formación profesional dual, quería empezar subrayando algo que ya se ha señalado, pero que yo quiero volver a indicar aquí, y es que esta aparente novedad ya existía en el modelo español. Existía lo que se llamaba la formación en alternancia. Incluso antes, la formación profesional reglada, existía ya la formación en los centros de trabajo, como un módulo específico. Y ya posteriormente, en el Real Decreto 395/2007, se incluye la formación en la alternancia. Por lo tanto, lo que cabe preguntarse, al menos desde mi punto de vista, es si realmente esto es una apuesta por un modelo de una formación profesional dual, y lo vamos a ver si en el marco regulador eso es así, o lo que vamos es a razones efectistas, a titulares de periódico.
como decía Bailos Grau, es que lo alemán nos pone últimamente. Yo recuerdo cuando se habló del Kurzarbeit, cuando aquí existía esta figura desde hace muchísimo tiempo, la suspensión del contrato de trabajo, pues parecía que es que no habíamos hecho nada aquí. Pues estamos volviendo que lo nórdico nos gusta. Fernando Esteso volverá otra vez, posiblemente, a sus grandes éxitos, porque no hacemos nada más que verlo de fuera, sin muchas ocasiones analizarlo adecuadamente, simplemente por el nombre. En definitiva, cogemos la terminología alemana en lugar de la terminología francesa. Ahora vamos a ver si esto es simplemente un cambio de nombre o también tiene algo de fondo. Voy a intentar hacerlo comparando algunos aspectos de lo que en nuestra regulación pretendemos como formación profesional dual y vamos a ver lo que es el modelo de referencia, este modelo nórdico y en particular el modelo alemán. Primero querría subrayar que la formación profesional dual ni es la panacea ni es excluyente respecto a otro tipo de formación profesional. Es más, Holanda, que precisamente en formación profesional dual puede incluso darle lecciones a Alemania, lo que está identificándose en la estadística es que hay una tendencia a que la formación profesional en los centros educativos va incrementándose progresivamente. De hecho, el 75% de la formación profesional se da en centros educativos. Por lo tanto, vamos a dimensionar esto de la formación profesional dual. El otro día veía unas intervenciones de una responsable política de la Comunidad de Madrid diciendo que en unos años todo será formación profesional dual. Yo, aparte de que ahora veremos si el contexto español da para eso, lo cierto es que no sabe muy bien cuál es el contexto alemán o el contexto nórdico. Por lo tanto, evitemos la ceguera en los mitos y en las palabras y vayamos a realidades concretas. También, porque cuando nos fijamos en los modelos nórdicos, no se nos puede olvidar cuál es el contexto socioeconómico de esos países. Estados de bienestar, con alto nivel de bienestar, con alta distribución igualitaria de la riqueza, con una formación gratuita en gran medida y de una importancia de los sectores públicos, porque la comparativa hay que hacerla en su conjunto. Porque si no, me parece que también terminamos intentando exportar cosas que no son ni realmente las que se nos dicen que se quieren exportar. Y por último, y lo veía en las declaraciones, me los confirmaba el otro día en las declaraciones del responsable de formación profesional en el ámbito comunitario, cuando venía a decir que la formación profesional en España no sirve, me da la sensación de que las valoraciones simplificadas terminan al final, y descalificadoras del sistema de formación profesional, terminan al final generando confusión respecto a cuáles son los problemas de la formación profesional en España, que habrá, pero que desde luego no es que nos sirva, al menos en los términos que lo decía este responsable, y al final lo que termina es ignorando lo avanzado. Yo creo que al menos en la última década se ha hecho un esfuerzo muy importante en la formación profesional para mejorarla, para dignificarla, y no lo digo yo, lo dicen los datos. De hecho, hay más personas que están solicitando actualmente matricularse en formación profesional que en bachiller. Hay una tendencia que ha cambiado. Por lo tanto, algún tipo de reconocimiento se le estará dando a la formación profesional. Me parece que ha habido un esfuerzo importante en la identificación de competencias, de cómo se estructura, etcétera, etcétera, como para que pasemos de la teoría del péndulo de que esto no sirve para nada. Bueno, otros son los problemas que tiene la formación profesional en España y lo que evitemos que esta especie de cortina de humo en el que nada vale nos impida ver cuáles son los problemas, que es donde tenemos que actuar. En segundo lugar, la formación profesional dual exige una importante implicación, credibilidad y confianza por la parte de los agentes socioeconómicos. Son los que tienen que liderar la planificación en su desarrollo y son los que tienen que aportar financiación. Si vamos a los modelos comparados, particularmente las empresas, que son las que tienen no solo que definir las plazas o ofertarlas, sino además soportar un importante coste económico que supone, como veremos, la contratación de los trabajadores que ahí se implica. A mí me parece que este no es la realidad del contexto español, no solo porque la implantación de este modelo se esté haciendo a espaldas de los agentes socioeconómicos, sindicatos y patronales, particularmente los primeros, sino porque además, en otros foros donde he intervenido con la patronal, lo que está claro es que al menos ciertas patronales muestran reticencia y tienen muchas dudas de que sea posible ponerla en práctica teniendo en cuenta el tejido productivo de nuestro país y particularmente de algunos territorios. Entonces, si partimos de esa idea, vamos a intentar, me parece a mí, dimensionar hacia qué es lo que se está haciendo en este Real Decreto Ley, que yo lo creo que lo Real Decreto. Otro elemento diferenciado importante es que conlleva un importante protagonismo de las agrupaciones económicas de carácter público-privado, en Alemania son las cámaras de comercio e industria, que tienen un papel protagónico de control, de coordinación empresarial, incluso de asesoramiento directo por parte de profesionales.
Eso no existe y lo vamos a ver en nuestra normativa al respecto. Es importante la dimensión territorial, estatal, autonómica y local también. Me parece que eso no solo es importante la intervención de agentes sectoriales, socioeconómicos, sino también de los diversos territorios. En nuestro caso, desde mi punto de vista, en la regulación que vamos a ver, me parece que hay una crítica por exceso, en el sentido de que en el ámbito menor lo que se prima es la empresa, no el territorio menor, y me parece que tiene un protagonismo excesivo en cuanto a lo que corresponde a la formación profesional dual, el ámbito empresarial, y por defecto, porque digo el ámbito local, no existe, no hay una referencia, pese a que digo la ley de empleo sí le hace referencia, en el ámbito comunitario se dice que los territorios y los ámbitos menores deben tener protagonismo en materia de empleo, no lo veo en el Real Decreto, y hemos tenido problemas en relación al marco autonómico. La reciente sentencia 27/2014 del Tribunal Constitucional ha respondido a uno de los recursos que había planteado la Comunidad Catalana sobre la regulación en esta materia. No me da tiempo a entrar en la sentencia, hay aspectos que yo no comparto de la sentencia. Me parece que en los modelos, los modelos de comparativos, precisamente se apuesta por ese tándem centralización de algunas cosas, pero desarrollo y gestión descentralizado, y me parece que la sentencia en algunas cosas me parece excesivamente centralista. En tercer lugar, la formación profesional exige, o al menos así se señala en los modelos de referencia comparados, una elevada consideración de partida de la formación profesional. Esto ocurre en nuestro país, tiene un nivel de consideración social importante. Particularmente, ¿existe una cultura empresarial que valorice la formación profesional en el sentido de entender que esos son sus futuros profesionales? Los datos me parece que evidencian que no van por ahí las cosas. Falta recorrido, antes de establecer sistemas de formación profesional, falta recorrido en esa cultura empresarial, o al menos así se ha hecho en otros países antes de su puesta en marcha. De hecho, si constatamos las experiencias, me parece también algo que no termino de entender, por qué no se ha visto la experiencia en nuestro país de lo que se ha denominado a veces formación profesional dual, porque veríamos muchas de las deficiencias que yo voy a señalar aquí y que debería haber contemplado la normativa, tenerlas en cuenta. Entre ellas, esta cultura empresarial de entender que la formación lo que te sirve es para tener mano de obra a veces a coste cero o con un coste muy bajo. En cuarto lugar, ¿qué es? La formación profesional dual, lo de dual pueden ser entendido como dos cosas. Como algo espacial, como que estás en dos sitios, en el centro educativo y en la empresa, o como procesos didácticos entrelazados entre sí. La formación profesional dual es esto último. Lo primero, que está en diferentes espacios físicos, no es técnicamente formación profesional dual. El modelo de formación profesional dual lo que debe conllevar es un reparto permanente y simultáneo entre la formación en el centro educativo y en la empresa, descartando, por lo tanto, concentrar en uno o en otro, o en la empresa o en el centro educativo, o concentrar la formación en práctica, que se denomina, en un periodo determinado y no combinarlo, porque el contenido formativo debe ser compartido entre la empresa y el centro educativo. Por lo tanto, digo, esto de llevarlo al final o esto de que solo se haga en un sitio, me parece que no va a responder. Sin embargo, nuestro modelo, que en esto se parece mucho al anglosajón, más que al alemán, aunque no se diga en la ley, concibe como modalidad de formación dual, y antes se señalaba, la recibida exclusivamente en la empresa, señala el artículo 3 del Real Decreto. Pues esto ya no es ni dual espacial ni dual de formación compartida con el centro educativo. ¿Qué es de dual esto? Tercero, o mejor dicho, frente a esa idea que habíamos dicho, de que no tiene sentido que la formación profesional se concentre, nuestro modelo, el artículo 17 del Real Decreto, permite que se pueda concentrar el tiempo de estancia en la empresa en cualquier momento de la duración de la actividad formativa. Por lo tanto, al final puede ser. Pero eso no es formación profesional dual. Eso se va a parecer algo a las prácticas. Y ahora intentaré señalar algo que me parece importante señalar y diferenciar entre lo que son prácticas de lo que aprendiste, de formación dual, que vas a aprender competencias que no aprendiste en el centro educativo, pero son dos cosas distintas. Esa concentración será, dice, los términos que preveía el acuerdo, dice el artículo 17 del Real Decreto, y la orden del año 2013 que desarrolla este aspecto. La formación profesional dual consiste en la coparticipación en el desarrollo de la formación del alumno o el trabajador. Requiere planificación y garantía de calidad entre todos los agentes que intervienen. No voy a señalar aquí, pero hay una gran cantidad de agentes que intervienen. El desempleado joven, el centro de formación, la administración laboral, la administración educativa, la empresa. Si metemos la empresa de trabajo temporal, la empresa de trabajo temporal, la empresa usuaria.
el Servicio Público de Empleo. Todos estos sujetos deben tener una buena coordinación. El Real Decreto me parece que este aspecto, que es clave, apenas entra, porque vamos a ver que lo que establece son mecanismos formales de coordinación, lo cual no significa que materialmente se articulen mecanismos para que haya una planificación y una coordinación adecuada. Voy a intentar poner algunos ejemplos de lo que establece. Por último, todos coinciden en que el gran inconveniente de la formación profesional dual es lo que cuesta. La garantía de que esto va a tener algo de éxito y calidad dependerá de lo que se invierta económicamente. Y me parece que no hay realmente una apuesta económica, ya no solo por la administración pública, sino tampoco por la empresa en esto. Y por lo tanto, lo que podemos ir es a otra cosa. Pero la formación profesional dual, no se nos olvide que cuesta y cuesta bastante. No voy a entrar en que esto se introduce dentro de la formación profesional reglada y no tiene en cuenta, porque no modifica el sistema de la formación profesional reglada, simplemente dice, bueno, aquí habrá unos proyectos para que se incluya en formación profesional, pero hay una cosa importante, la duración de la formación profesional también es variable. Y a veces son procesos, en la comparativa con otros países, que van de 2 a 4 años. Aquí seguimos con el modelo de entre 1.000 y 2.000 horas, o entre 1 o 2 años, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es lo mismo pero que se llama dual? El marco regulador distingue, y ahora señalaré algo aquí que me parece que merece una crítica, ¿no? El Real Decreto 1529-2012 distingue, siguiendo la lógica de la sentencia del Tribunal Constitucional 111 de 2012, entre lo que va a denominar la de carácter laboral, es decir, la que se va a desarrollar vía contrato de formación y aprendizaje, y la que es de carácter educativo y se inserta, por tanto, dentro del sistema educativo vía lo que regulará este Real Decreto de los proyectos de formación profesional dual reglada. Bueno, de partida no entiendo por qué esta huida del derecho del trabajo. Sigo sin comprender, porque la formación profesional que se articula fuera del sistema educativo es a través del contrato de formación y aprendizaje, y la que se articula dentro del sistema educativo no es en principio con contrato de trabajo. Digo que no entiendo por qué se excluye y por qué se sigue en esta línea de huida del derecho del trabajo. No responde a la experiencia de nuestro país. No responde, desde luego, a las experiencias de los países comparados. Evitaría importantes abusos y vacíos de regulación, el que se sujetaran todas ellas a contrato de trabajo. Y además es que fue el propio legislador quien expresamente en el artículo 11.2a, al hablar del contrato de formación y aprendizaje, dice que está especialmente destinado a los alumnos de formación profesional. Entonces yo no entiendo cómo ahora, cuando desarrollan un Real Decreto este aspecto, para la formación profesional reglada dice que habrá otro mecanismo que no es el contrato de trabajo. Y yo echo en falta en la regulación una regulación más clara de los derechos de participación, información y consulta de los representantes de los trabajadores. En los ámbitos de nivel empresarial o buscar estructuras de nivel superempresarial atendiendo al tejido o la estructura productiva de nuestro país. Porque es imprescindible para garantizar el apoyo y la colaboración de los trabajadores y sus representantes, para que conozcan el proceso con las debidas garantías de transparencia. Y sobre todo, porque me parece que van a ser los principales garantes de que esto no se utiliza para otras cosas, para abuso y para sustitución de trabajadores. Siguiendo la lógica del propio Real Decreto, vamos a ver primero qué regulación hay en relación al contrato de formación y aprendizaje y luego veremos cuál es en relación a la formación profesional dual dentro del sistema educativo. Lo primero hay que plantearse si el contrato de formación y aprendizaje favorece la transición hasta los contratos indefinidos. Y lo digo porque a veces la normativa, como ocurre con la orden de 2013, señala como algo muy solemne, que es que un alto porcentaje de los jóvenes que realicen este tipo de contratos pueden terminar contratados indefinidamente. Pues no es verdad. Los datos dicen que precisamente en el 2014 apenas un 20% terminan contratados en esa empresa. Menos que el año anterior incluso. Por lo tanto, no nos hagamos fantasías sobre lo que la realidad nos dice que no va así. Porque lamentablemente tenemos un modelo de regulación laboral que da lugar a más que una flexibilidad, una desregulación, que hay muchas otras figuras que permiten hacer esto. Por lo tanto, este contrato no es especialmente interesante. Está siendo en los últimos años, particularmente por las regulaciones desreguladoras, valga la contradicción, y por las ayudas económicas que hay a este tipo de contratación. Pero aún así, aunque haya incrementado porcentualmente, a veces nos llama, se ha incrementado un 200%, digo sí, pero que de 600 a 1.200 en un total de 10 millones de contrataciones, bueno, pues vamos a ver un poco si esto es lo que nos va a sacar o nos va a salvar, ¿no?
Aspecto que me parece importante del Real Decreto señalar críticamente. Respecto al contenido de la actividad formativa que se tiene que realizar con el contrato de formación de aprendizaje. Debe perseguir su transferencia a otra empresa. Voy a relacionarlo con lo que en el modelo alemán se dice de la formación. Debe evitar una excesiva especialización en la concreta empresa, porque particularmente en los casos de pymes, porque no pueden absorber a los trabajadores que forman. Sería curioso ver lo que dice en Alemania en su realidad, que absorben hasta el 60% y les parece que por eso precisamente, como es poco, no debe de entrar tan vinculada a la formación, a los caracteres específicos de la empresa, pues nosotros, que en el total ni siquiera llegamos al 20%, pues me parece que más alarmante debiera ser para nosotros, ¿no? Y en tercer lugar, debe permitir la movilidad del individuo y limitar la dependencia de la empresa con la que la ha realizado. Desde mi punto de vista, esto nos está remitiendo a que la formación tiene que vincularse a certificado de profesionalidad y ciclos formativos de formación profesional que te van a permitir reconocimientos oficiales de formación transferible. Dice la normativa que se va a pretender dar una garantía de la formación a través de diversos mecanismos. Pero desde mi punto de vista, esa garantía de la formación va a quedar cuestionada al menos por dos elementos. Por un lado, dice que la actividad formativa tiene que vincularse a los ciclos de formación profesional o a certificado de profesionalidad. Pero, como casi siempre en la normativa española siempre hay alguna pero en alguna disposición perdida, aquí también tenemos nuestra disposición transitoria segunda del Real Decreto, que viene actualizada por el Real Decreto Ley 16/2013, que al final va a permitir que cuando no exista título, certificado de profesionalidad o centro formativo, la actividad formativa pueda ya salirse o quedar fuera del Sistema Nacional de Cualificaciones y los instrumentos que existen. Y al final tengamos que venir a reconocer esa formación a través del sistema de reconocimiento de experiencia laboral del Real Decreto 1224/2009. Esto no ocurre en Alemania. Aunque nos parezca muy sorprendente, allí tienen claro que la formación profesional dual primero tiene que partir de una regulación de los contenidos formativos a través de lo que se denominan los reglamentos de instrucción. A partir de ahí se puede poner en marcha esa familia profesional para que los alumnos puedan, en su caso, desarrollar formación profesional dual. Segundo elemento por el que creo que la formación pierde calidad, no solo ya porque no tenga por qué estar relacionado con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, sino porque además, si bien nos dice que la actividad formativa debe estar vinculada con el puesto que va a realizar el trabajador y que de hecho así tiene que constar en el acuerdo para la actividad formativa, e indica que el Servicio Público de Empleo debe validar que efectivamente existe una vinculación entre la formación y la actividad, luego, al menos desde mi punto de vista, me sorprende que dicha autorización se presuma en caso de silencio por parte de la Administración. Hombre, tan importante la vinculación no será cuando a veces el silencio en este caso es positivo, cuando debiera ser, desde mi punto de vista, al menos con más limitaciones, porque si no, al final, no estamos controlando realmente que la formación se vincule. Otro elemento más de la formación. En Alemania tienen claro, o en los países nórdicos, que la formación profesional dual son para niveles formativos superiores, no para los niveles formativos iniciales. En nuestro caso, en la formación profesional puede pasar porque es de carácter medio superior, grado medio superior. Se excluye la formación profesional básica. Bien es verdad que si miramos la experiencia en España, incluso la formación profesional de grado medio, en el primer curso, se están detectando importantes deficiencias. Y quizá había que haberse planteado si desde el principio debe introducirse la formación profesional dual. Pero en todo caso, digo, en materia de formación profesional parece que está excluida, para la básica, ¿no? De hecho, además, el Real Decreto exige que el candidato que vaya a ser contratado así tiene que cumplir los requisitos que exigiría a quien vaya a cursar esta formación. Ahora bien, en materia de certificados de profesionalidad, esto desaparece. ¿Por qué? Porque se va a permitir que los niveles básicos, a nivel primero, sea susceptible. Y me llama la atención que la disposición adicional quinta del Real Decreto 1529/2012 y el desarrollo en el artículo 34 de la Orden del 2013 lo permita expresamente en empresas de menos de 5 trabajadores para formar en el nivel 1. Me parece que esto habría que darle alguna vuelta, porque puede ser un instrumento para otras cosas. Digo, volvemos a distorsionar, si queremos ser formación profesional dual. Requisitos de la empresa. El Real Decreto no establece ningún requisito que tenga que cumplir la empresa, en ningún aspecto, ninguna consideración.
En el modelo alemán se considera, o en los modelos nórdicos, se consideran que ciertas empresas, en ciertos sectores, sea por su estructura, instalaciones, grado de especialización, producción, oferta de servicios, estructura de personal, etcétera, no están capacitadas para participar en la formación profesional dual. De hecho, para los casos de pequeñas y medianas empresas o microempresas, se buscan otros mecanismos, como son los talleres de formación supraempresarial. Nuestro modelo no establece ningún elemento de característica que tenga que tener la empresa, ni a qué sector, ni a qué ámbito. Y esto, lo que, desde mi punto de vista, es un riesgo, teniendo en cuenta la realidad puesta en I+D+I por parte del tejido productivo en nuestro país. En relación a la figura del tutor externo, que ya se ha señalado también anteriormente, apenas se dice nada. A mí me llama mucho la atención, porque incluso se ha llegado a decir que es una figura decisiva en la formación. En Alemania, que alguna regulación tiene en la materia, ya nos han señalado en la intervención anterior incluso los problemas que están teniendo. En nuestro caso es que no hay prácticamente, lo único que se dice es que deberá poseer la cualificación o experiencia profesional adecuada. Se acabó. Ni se regula, por tanto, requisitos ni obligaciones claras en materia de formación para con el trabajador. Lo regulado, de hecho, se parece mucho a las prácticas en empresas que se hacen desde el ámbito educativo, sea desde la formación profesional o sea desde la universidad. Recojo simplemente ahora mismo el Real Decreto 1707-2011, que ya fue denegado por el Tribunal Supremo, pero que en el artículo 11 venía alguna de las exigencias para el tutor externo. Pues ni siquiera eso recoge el Real Decreto para algo más importante, me parece a mí, porque ya no estamos hablando exclusivamente de prácticas posteriores. Pero digo, si esa fuera la referencia, de mi punto de vista estamos equivocando de lo que es formación profesional dual, porque eso es para un tutor de prácticas, que lo que van a poner en prácticas lo que ya saben. La formación profesional dual son procesos pedagógicos compartidos de formación. Ese tutor no solo es para poner en práctica, tiene que tener una formación que permita desarrollar un proceso educativo, que es otra cuestión. La disposición adicional cuarta de la Orden de 2013 se remite a que de manera coordinada las administraciones competentes, no dice cómo será esa coordinación de las administraciones competentes, desarrollen programas, guías u otras actuaciones. ¿Qué va a significar eso? Pues que en cada lugar, en cada territorio o incluso en cada acuerdo podamos encontrarnos con unas reglas de qué formación tiene que tener y cómo se va a constatar la formación del tutor externo distinto. Una diversidad que me parece que es un riesgo importante que deberíamos limitar, ¿no? Por eso debiera haberse reforzado el papel de la negociación colectiva y de los representantes de los trabajadores en esta materia al menos. Nada se dice en el Real Decreto. En cuanto voy terminando, la formación profesional dual reglada, establecida dentro del sistema, de nuevo no se señala qué requisitos deben cumplir las empresas que vayan a participar en los proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo. Y se limitan a lo que el convenio de colaboración, dice el artículo 31, establezca. En el modelo alemán sí se exigen cosas. Se exige una estructura formativa en la empresa adecuada, se exigen unos requisitos mínimos con los defectos y los problemas que ya se han señalado respecto de los tutores formadores y se fijan niveles mínimos de formación para estos tutores externos. En nuestro caso, por lo tanto, tenemos que irnos a los convenios o a la normativa autonómica para ver qué características tiene que tener la empresa, el formador tutor, cómo se selecciona el alumno, todo eso tendremos que irnos a ver qué se dice en la normativa autonómica. Simplemente rescato algunos ejemplos de lo que ya existe, por ejemplo en Valencia, Cantabria, País Vasco. Hombre, se señala que al menos los puestos que cubren los alumnos tengan una evaluación de riesgo específico, pues como mínimo. Pero no lo dice la norma, ¿eh? Esto lo dicen algunos desarrollos normativos autonómicos o los propios convenios. Que se esté al corriente en las obligaciones tributarias de seguridad social, también parece razonable. Que se mantenga durante la estancia el número de trabajadores en el departamento de la empresa donde se inserta el alumno. Se exige que no haya un volumen o que no se sobrepasen ciertos volúmenes de contratación temporal para poder participar. También me parece bastante razonable, porque una empresa que tiene una alta volatilidad en su empleo, me parece que puede hacer procesos formativos al menos con mucha dificultad. Y que además se trate de entidades con actividad profesional contrastada en sus sectores. Se le exige algunos requisitos dentro de este apartado. Por lo tanto, digo, esto es lo que hay en su conjunto, pero ni siquiera se repiten todas igual, cada una va a cada cosa.
Y esto es un riesgo importante, al menos desde mi punto de vista, porque esto garantiza la calidad en la formación y unos mínimos de igualdad en la formación que se va a recibir. En cuanto a las tutorías externas, me remito a las críticas que he hecho antes, porque tampoco aquí se señala nada. Por último, un aspecto que también quería ver, el tema de remuneración y costes, particularmente de seguridad social. Aquí el Real Decreto 1529 de 2012, como en principio lo que establece es que aquí no se aplica la figura laboral del contrato de formación y aprendizaje, habla que a lo sumo podrá haber becas, por tanto excluyendo a priori la contratación laboral. Y subrayo, pese a que el artículo 11 habla de que estos alumnos deberían ser o son sujetos predeterminados para este tipo de contratos. Sobre la beca, absoluta indefinición, no se dice nada en la normativa. De nuevo serán los convenios los que determinen qué, cuánto, cómo, para qué, de qué forma. Tampoco se regula la cotización a la seguridad social. Algunos autores entienden que como el artículo 31 del Real Decreto habla de que deberán formalizarse los seguros obligatorios, parece, de ahí deducen que no habrá que vincularlo a la seguridad social. Yo me parece que eso sería contrario al Real Decreto 1493-2011, donde establece expresamente que los alumnos que reciban becas por su actividad práctica en la empresa cotizan a seguridad social. Pero esto, yo quiero subrayar este aspecto importante. El mundo de las prácticas, que antes era algo excepcional, se ha convertido en la carrera profesional de los trabajadores. Si tú no cotizas, tenemos importantes problemas de vacíos de cotizaciones para personas que van envueltos en un instrumento en el que la normativa laboral, aunque no sea del 149.1.17, está entrando porque está desplazando a través del sistema de becas lo que debiera ser propio de la contratación laboral. Y por último, los problemas que se han detectado en la experiencia española, nada dice el Real Decreto para solucionarlo. Uno ya se ha indicado, el tema de la segregación. La formación profesional en la experiencia comparada se evidencia que genera sujetos y ámbitos selectos. Por lo tanto, el principio del derecho a la educación, libertad y a igualdad en el acceso puede quedar muy condicionado, entre otras cuestiones porque no va a poder gobernarse el proceso, lo vamos a ver porque va a depender de las plazas que oferten las empresas. Nada se dice del proceso de selección de los estudiantes. Yo en lo que he estado mirando de la normativa autonómica que hay al respecto, aquí cada uno hace lo que quiere. Señalaban antes el ejemplo de Madrid, que es el más extremo, de que la empresa lo hace todo. Ella decide quién, cómo, cuándo y de qué forma. Yo, desde mi punto de vista, eso habría que vincularlo con los derechos educativos que se establecen, porque me parece que eso no es admisible. Pero digo que aquí hay una libertad en la que se interviene parcialmente por parte del centro educativo, que hay diferentes fases en las que cada uno interviene. Yo me parece que esto sí exigiría un mínimo de homogeneidad. Porque si no, digo, lo que nos estamos encontrando es que en Madrid se entra de una forma y en Cantabria tienen otra forma de acceder. Y en cuanto a la planificación y organización, va a depender obviamente en gran medida de las plazas que oferten las empresas, lo cual está muy condicionado con el contexto económico. Bueno, pues que estamos en un contexto económico muy difícil. Esto no va a permitir a las administraciones educativas gobernar el proceso, ni garantizar los derechos que en esta materia existen. Y vuelvo al tema de la segregación, se los darán a algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Pues veremos cuáles son los criterios para seleccionar esos algunos. Porque además nosotros no hemos limitado cuáles son los sectores que deben empezar. Yo me parece que si esto era algo, porque realmente no se regula la formación profesional dual en el sistema educativo, sino los proyectos para que en el futuro haya, pues a lo mejor había que haber sido un poco selectivo de qué sectores, qué tipo de empresas. Vamos a probar y luego ya iremos ampliando si la cosa va bien. A diferencia del modelo alemán, yo de mi punto de vista creo que la formación profesional dual debe de servir no solo para atender a las necesidades de las empresas, sino ir más allá. Estaba mirando la estadística en el boletín del Ministerio de qué tipo de ocupaciones son más demandadas durante la situación de crisis. Y la verdad es que esto de que la formación profesional en España no sirve o la gente no está suficientemente cualificada, me parece que es mentira, radicalmente. Los principales puestos que se están demandando son de escasa cualificación. La mayoría que se están demandando. Es decir, nosotros no tenemos un problema de cualificación de nuestros trabajadores o alumnos, tenemos a veces un problema de sobrecualificación, pero es otra cuestión. Por lo tanto, no es que haya una demanda por parte de la empresa de trabajadores más cualificados, todo lo contrario, digo, si vemos las estadísticas del propio Ministerio. Por lo tanto, yo creo que la formación profesional dual también debiera ser una oportunidad para abrir espacios y sectores económicos donde la iniciativa a veces es demasiado rácana para invertir en ciertos ámbitos, para mejorar
y para introducir elementos de innovación en empresas, por ejemplo en materia de organización del trabajo, que seguimos a veces con situaciones muy rudimentarias, pues yo creo que también la formación profesional dual lo que debe de permitir es abrir esos espacios. Y creo que aquí la Administración Pública debe hacer una apuesta de esa formación profesional dual que también haga que se abran a otros sectores más interesantes para nosotros y que las empresas puedan modernizar ciertas cosas que hacen. Y no solo responder a esa demanda, porque entonces me parece que vamos a otra cosa. Y por último, en el sistema de formación profesional dual, en el sistema educativo, las empresas no reciben ningún tipo de ventaja o incentivo fiscal, ni en el ámbito de seguridad social. Y pueden tener costes de seguridad social a través de los becarios. Digo que contrasta a veces con lo que pasa con el contrato de formación y aprendizaje, que sí tienen importantes deducciones y bonificaciones en materia de seguridad social. No entiendo por qué aquí no ocurre, o por qué no se traslada a algo parecido, o por qué no se fuerza, en su caso, a las empresas, sobre todo a las empresas de más de 250 trabajadores, a que oferten plazas de mayor calidad para que puedas gobernar algo el proceso. Esto ya existe en el ámbito comparado. Se establecen cotizaciones más altas y extremadamente altas a las empresas más de 250 trabajadores que no participan intensamente en la formación profesional dual. Por lo tanto, si usted no quiere participar, lo que va a tener son unas cotizaciones en materia de formación profesional mucho más altas. De esa forma, indirectamente, incentivo. Pero también la formación profesional dual creo que debería tener en cuenta el tejido productivo español. ¿Por qué? Porque en muchas experiencias lo que vemos es que los alumnos están yendo a gran empresa, pero luego el tejido donde van a trabajar es pequeña empresa. ¿Para qué te sirve saber montar un Peugeot si luego resulta que va a trabajar en un taller mecánico? A lo mejor la formación profesional dual podía permitir combinar procesos de formación en una gran empresa o una empresa mayor, de mediano o gran tamaño y pequeña empresa. Y me parece, claro, eso exige que el proceso educativo sea controlado de una forma más eficiente, ¿no? Y desde luego una persona que controle un proceso educativo. Nada de esto señala el Real Decreto. Bueno, como ven ustedes, soy bastante crítico con la regulación del Real Decreto. Me parece que esto es poco más que un anuncio periodístico, pero poco más. Y lo que sí me saltan las alarmas es que hay muchos elementos que se dejan sin regular, mal regulados, que lo que van a generar en un modelo de realidad laboral en español bastante precarizado, pues me parece que lo que estamos dejando es otro elemento más para una mayor precarización y la utilización de la formación para otro aspecto. Muchas gracias.